¡Qué bestialidad! Lo que se cuenta en esta historia es lo peor que puede hacer un padre, una madre, a un hijo o una hija. Si habéis visto la serie, seguramente, como yo, os habréis quedado con una mala sensación. Y si no la habéis visto, tened cuidado si vais a verla. Sobre todo si sois personas muy sensibles o tenéis heridas de abuso sin cicatrizar. Como has podido comprobar, en este vídeo va a haber unas cuantas palabras censuradas. Solo que en vez de pitidos, vamos a probar a poner silencios. Que en el vídeo de cómo cazar a un monstruo, muchas personas se quejaron de los pitidos. Hablar en YouTube de estos temas es complicado. La mayoría de estos vídeos me los desmonetizan y por tanto se baja el alcance, así que se agradece mucho que lo dejéis puesto hasta el final, ya que así es como YouTube identifica que es interesante y lo muestra a más gente. Y es que hoy vamos a hablar de cosas muy duras pero importantes. Y quiero avisar de que este análisis es sobre lo que se muestra en la serie de Monstruos. No estoy analizando a los protagonistas de la historia real, porque además de que a mí como psicóloga analizar ficción me permite decir muchas más cosas, ha habido muchas críticas respecto a que la serie no muestra una visión justa con cómo fueron las cosas, ya que según he visto en otros vídeos y documentales hay una gran cantidad de pruebas que demuestran que lo que los hermanos, victimarios y víctimas alegan sobre los abusos. Parece que pronto en Netflix saldrá el documental contando la historia de una manera más realista y podremos hablar también sobre este documental si queréis. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la serie. Si no la has visto o no la quieres ver, como siempre te resumo rápidamente la trama. Lyle y Eric son hijos de Kitty y José Menéndez, dos hijos que aparentemente tenían la vida ideal. Unos padres que estaban juntos, aparentemente felizmente, un alto poder adquisitivo, con una casa maravillosa, coches como regalo, acceso a los mejores estudios, entrenadores de tenis, oportunidades laborales. Sin embargo, aunque su padre les había colmado en dinero, esta familia esconde una cara muy oscura. José Menéndez, siendo muy joven, había huido del régimen de Fidel Castro, en búsqueda del famoso sueño americano. Totalmente enfocado en el éxito, en los logros, en la competitividad, en el poder, había logrado dar a su familia un alto estatus socioeconómico. Pero de repente, un día, esos hijos que tienen una vida idílica deciden quitarle la vida a él y a su esposa, la madre de los hijos. Y no de cualquier manera. Después hablaremos de lo que este tipo de crimen nos revela sobre su estado psicológico. Ambos son declarados culpables y condenados a cadena perpetua, pese a haber señalado las atrocidades que habían sufrido desde muy pequeños. ¿Qué perfil psicológico tenía el padre? ¿Por qué si los dos hermanos han vivido y han sufrido lo mismo, han desarrollado personalidades tan diferentes? ¿Qué papel desempeña la madre en esta dinámica familiar tan oscura? ¿Por qué toman una decisión tan mala como acabar con la vida de sus padres cuando tenían muchas otras opciones para huir de los abusos? ¿Qué debe hacer un psicólogo cuando un paciente le confiesa un crimen? ¿Fueron justas las condenas que recibieron? En este vídeo trataremos estas cuestiones y mucho más. Yo soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y en este canal aprendemos psicología a través de analizar aquello que sucede a nuestro alrededor. Vamos a comenzar analizando al padre, que es el inicio de todo. Tenemos un hombre que se vio obligado a huir de su propio país, probablemente con un sentimiento de enfado, de yo soy expulsado de mi propia tierra, he sido vencido, por tanto tengo que vencer, debo quedar por encima de esto. Se convierte entonces en una máquina de crecer y de obtener resultados. Dice a sus hijos, este libro fue mi manual para triunfar en la sociedad. Él se construye con una visión del mundo como un lugar hostil, competitivo, donde gana el que más se esfuerza, pero sobre todo el que más hombre se hace, el que crece, el que gana poder, el que no duda en ejercer la violencia. Le dice a sus hijos, mentid, robad, pero que nos pillen, joder. Mentid, engañad, haced trampas, pero que no os pillen. Simplemente con esta frase ya estamos viendo que no ha educado a sus hijos precisamente en la empatía, en los valores, en la prosocialidad. Haced trampas, pero que no os pillen. Es decir, lo que se castiga no es hacer cosas que no están bien, sino que se castiga el ser débil o el ser tonto y dejar pistas. Además, la crianza está completamente basada en logros. No hay un amor incondicional hacia sus hijos, ni mucho menos. Estos aprenden que sus padres le van a querer en tanto consigan logros, éxito. Estamos entonces, evidentemente, ante lo que se denomina una crianza narcisista. Que para que el vídeo no se alargue en exceso, te recomiendo que veas este donde explico en más profundidad cómo son los padres
padres y las madres narcisistas. Te lo dejo al final de este vídeo. Los padres narcisistas buscan que sus hijos sean exitosos, sean perfectos, porque al fin y al cabo los consideran una extensión de ellos mismos, una propiedad. No los ven como un ser humano con sus emociones, necesidades, deseos, decisiones. Y hay que muchas veces estos padres sean tan controladores, porque es que quieren diseñar a sus hijos a su imagen y semejanza, o los diseñan para cubrir sus necesidades, expectativas, carencias. Y esto es algo que está constantemente presente en la serie. José decide dónde van a estudiar sus hijos, a qué se van a dedicar de mayores, con qué ropa visten, con qué chicas pueden salir. Hasta obliga a Lyle a llevar una peluca aunque él no quiera llevarla. Otro elemento muy característico de los padres narcisistas es el trato diferencial entre hijos. Mientras que tienen un hijo favorito con el cual se suelen identificar, en este caso el mayor, Lyle, tú eres mi hijo, tú te pareces a mí y por tanto te quiero. Tienen otro que es el repudiado, el insuficiente, el que no cumple con sus estándares y que por tanto no se parece a ellos. En este caso, el menor, Eric. Constantemente realizan comparaciones entre ambos para generar rivalidad, de manera que los hijos compitan por ese amor del padre o de la madre narcisista. El mismo Lyle lo dice: mi padre me hizo odiar a mi hermano. Y este simple elemento que estoy explicando ya nos da mucha información de por qué cada uno de los hermanos desarrolla personalidades tan diferentes. Lyle ha desarrollado unos rasgos y unas conductas claramente narcisistas y psicopáticas, con falta de moral, con falta de empatía, frío, calculador, manipulador, egocéntrico, mientras que Eric tiene un perfil más introvertido, más miedoso, más manipulable, con mucha inseguridad y con mucha tendencia a la culpa. Y es que Lyle ha crecido bajo la identificación de su padre, ha introyectado la personalidad de su padre, porque es que él ha sido educado y reforzado en que él es como su padre y a través de parecerse a él es como es validado, aceptado y querido. Eric, por el contrario, constantemente ha recibido el mensaje de que no es apto para su padre. No ha recibido esa identificación en absoluto, por lo que él se ha inclinado más hacia su madre. Cuando un progenitor te rechaza, es habitual que entonces tengas que acercarte al otro. Y de ahí que cada uno de los hermanos haga descripciones tan diferentes de su madre. Lyle explica a la abogada que tuvo que quitarle la vida a su padre pese a quererle, mientras que Eric explica a su abogada que tuvo que arrebatar la vida a su madre pese a quererla. Y en estas vinculaciones hay un punto que es decisivo, en el que Eric prácticamente se queda huérfano. Cuando se entera de que su madre sí que sabía lo de los abusos de su padre, siempre lo he sabido, pero que no hacía ni decía nada para, en teoría, proteger a la familia. quería mantener a la familia unida. No es entonces casualidad que Eric y su abogada formaran un vínculo tan íntimo. La abogada tenía el dolor de no haber sido una buena madre con su hija y Eric estaba huérfano de esa figura materna. Como veis, hemos empezado el vídeo perfilando psicológicamente al padre, pero es inevitable a la hora de describir un individuo el mencionar cómo ese individuo impacta en su entorno. Describir la personalidad del padre nos lleva a describir cómo se han configurado las personalidades de los hijos. Y es que una persona sea de una manera o haga las cosas que hace no es casualidad. Bien, que Joseph Menéndez es narcisista es más que evidente. Además del tipo grandioso. No es ese narcisismo victimista que veíamos, por ejemplo, en Lluís Gros, en el anterior vídeo que hice. Que, por cierto, en este vídeo te explico muchas cuestiones relacionadas a la y que te recomiendo que veas porque no voy a repetirlo en este, ya que ese vídeo está reciente. Si no lo has visto, te lo dejo también al final de este. Joseph es narcisista, obviamente, y creo que sobra también mencionar su absoluta falta de empatía y de remordimiento, que nos permitiría ponerle la etiqueta de psicópata, pero psicópata de tipo integrado. Ese psicópata que a ojos de la sociedad es un padre, un marido, un ciudadano ejemplar. Alguien amable, carismático, exitoso, pero que de puertas para adentro, su falta de empatía, de valores y de remordimiento le permite hacer cualquier cosa con sus seres más cercanos, quienes suelen estar en la posición de mayor vulnerabilidad y que suelen conocer una versión muy diferente del psicópata de la que otros pueden tener. Pero claro, que Joseph sea narcisista y que sea posiblemente un psicópata no es suficiente para describir por qué ha cometido tan terribles actos. Actos que voy a intentar definir breve y cuidadosamente, tanto para no herir a ciertos suscriptores como para que YouTube no me censure. Primero comienza con sus hijos a la edad de 6 años, con masajes deportivos que, entre comillas, poco a poco fueron escalando. Después evolucionó a pedir a sus hijos que le hicieran masajes con la boca, pedir a sus hijos que le practicaran a él para entonces proceder a insertarles objetos y prepararles para unas constantes V.
Pero eso no queda ahí. En la serie podemos ver cómo tiene constantes amantes, aventuras y contrata a, entre comillas, personas de compañía. Y bueno, este es un dato de la vida real que lo veremos más cuando salga el documental, pero se sabe que Joseph acudía a centros de personas de compañía pidiendo ver a niñas de 13 años, las cuales salían con terribles heridas. Lo que quiero deciros con esto es que en el caso de Joseph, uno de los grandes objetivos detrás de estos abusos es el sentimiento de poder. Sabemos que a los psicópatas de lo que más emociones positivas, placenteras, de recompensa les produce es sentir que tienen poder y dominancia sobre otras personas. Y esto puede conseguirse a través de muchas maneras. Joseph es un hombre autoritario, agresivo, que quiere que sus órdenes se acaten sí o sí. Probablemente sí que incluya gustos pedófilos, porque por ejemplo tenemos las fotos de sus hijos sin ropa, tenemos el contenido no por infantil, tenemos también esa clásica repetición del trauma. Cuenta que su madre le tocaba a él cuando era muy pequeño y que a su madre le tocaba a su tío. Vemos ese trauma que se va transmitiendo de generación en generación. Pero también vemos que un mismo trauma, un mismo suceso horrible puede ejercerse de diferentes enfoques, actitudes y objetivos. Y sin duda, el someter al otro, tenerlo asustado, controlado, dominado, es algo que a esta personalidad, a Joseph, le gusta especialmente. Es muy revelador también ese imaginario que él se construye en torno a la masculinidad, ese hacerte hombre a través del dolor, del sufrimiento, de la, entre comillas, hermandad con otros hombres. Constantes referencias que hace a los romanos, los griegos, los espartanos, diciendo que unos tienen que enseñarse a otros a ser hombres a través de... Una posible hipótesis que planteo es considerar que él, a raíz de los abusos que sufrió por su madre, ha sentido quebrantada su masculinidad, su hombría, su fortaleza, por lo que su mente, en un intento de restablecer el equilibrio, le da otro significado a ese abuso que ha recibido. Atravesar ese dolor es bueno porque me ha hecho una persona fuerte, me ha hecho un hombre de verdad que ha conseguido todo esto. Y es que fijaos cómo él hace constantes referencias a esto respecto a sus hijos. Eric menciona que de pequeño lo encerraban en armarios o en el sótano y no le dejaban salir hasta que no dejara de llorar para supuestamente hacerle más fuerte. Y es que cuando vivimos sucesos tan traumáticos que nos hacen sentirnos tan vulnerables, tan en amenaza, a veces la mente busca darles un giro, una salida, un enfoque que permita sentirnos menos vulnerables, menos dañados, menos expuestos ante el mundo. Por ejemplo, vemos como el mismo Lyle, tras recibir abusos de su padre, hace lo mismo con su hermano Eric. Mi madre me lo hacía a mí y yo se lo hice a él. ¿Por qué? Porque su mente trataba de normalizar eso, de quitarle gravedad, de salir de esa situación psíquica de víctima vulnerable, de quitarle la etiqueta a su padre de agresor, hacer de algo horrible y traumático algo cotidiano a través de lo cual te relacionas con alguien a quien quieres. Voy a poneros un ejemplo muy tonto a ver si se entiende esto. Imagínate que estás con un grupo de amigos y de repente uno hace una broma con algo que a ti te hace daño. Quizás tú, como no quieres sentirte pequeño, vulnerable, amenazado, haces entonces lo mismo con otro amigo. No como una venganza, sino como una especie de autoconvencimiento de venga, esto no está mal, no pasa nada, no tiene por qué hacerte daño, puedes con ello, es algo que hacen los amigos. No te han atacado a ti, tú no eres una víctima, tú no eres menos. No sé si me explico con este ejemplo. Y muchas personas se habrán hecho la pregunta de por qué los hermanos deciden desvivir a sus padres, que por qué no se alejaron simplemente de ellos, por qué no se fugaron de casa, por qué no avisaron a la policía. Parece como una decisión absurda, teniendo en cuenta lo fácil que era pillarles y que les esperase un futuro tan oscuro como la cadena perpetua o la pena capital. Y esto se puede entender por los aprendizajes constantes que han tenido a través de su padre. Ellos cuentan que si un día no se dejaban abusar, entonces al día siguiente la experiencia era mucho peor. Es decir, su padre castigaba contundentemente cualquier intento de no someterse ante él. Ellos aprendieron que cada vez que se rebelaban, después el sufrimiento era peor, porque su padre siempre iba a estar ahí y nunca iban a librarse de ese sufrimiento. Por tanto, poco a poco ambos aceptan que su vida simplemente va a ser así, mientras que ese padre poderoso, omnipotente, permanezca. Se produce un estado de indefensión aprendida, donde desde muy pequeños aprenden que no tienen ninguna posibilidad, no tienen ni un poco de poder frente a ese poderoso padre. Y en ese estado de indefensión aprendida, sobre todo cuando se construye desde la infancia edad tan temprana, es que se nos olvida que existen otras opciones, que tenemos herramientas. Es como este elefante que de pequeño fue clavado a una estaca, que no podía moverla y cuando crece y tiene el doble de fuerza, se rinde porque piensa que no puede contra esa misma estaca. Pues para Lyle y para Eric
clic. A nivel psicológico no había otra opción, para que veamos el alcance que puede tener el abuso y la manipulación. Por no hablar de ese impacto de descubrir que su propia madre lo sabía y que no solamente no condenaba al padre, sino que lo defendía. Lo apoyo. Totalmente. La única figura que puede protegerme, que me da un mínimo de esperanza, resulta que está del lado de la figura que me hace daño. A nivel emocional, a nivel psicológico, esto se vive como una total desesperanza. Ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas personas han vivido semejante abuso emocional y machaque psicológico que terminan olvidando simplemente que hay otras opciones? Estoy segura de que alguien que esté viendo este vídeo identificará lo que estoy describiendo. Además, su padre les ha demostrado muchas veces que no tiene ningún tipo de miedo a la autoridad. No respeta al psicólogo, no respeta al rector de la universidad, no respeta a la policía. Allá donde va, consigue imponerse y ser él quien manda. Hasta el punto de que puede incluso controlar de qué hablan sus hijos en terapia. Le dirás que tú cometiste los robos. Sus hijos tienen tanto miedo que no son capaces ni de decir lo que está pasando en su casa cuando está en el psicólogo. Sobra decir que los comportamientos delictivos son llamadas de auxilio. Joseph no solamente vivió abusos, sino que también revela que su padre le pegaba. Hay una escena muy fuerte en la que Lyle le planta cara y le dice: lo que tú has hecho es abuso. Y Joseph le responde: cuando te escucho quejarte de que te he pegado, me doy cuenta de que tenía que haberte pegado más y más fuerte. Como padre que te quiere, siento no haberte pegado más fuerte. Siento no haberte pegado más fuerte. Y aquí algunos se estará preguntando: Claudia, este hombre me parece un total psicópata, un monstruo horrible. Lo que ha hecho a sus hijos es deleznable, pero él también ha vivido cosas horribles. Entonces, ¿se nace psicópata o se ha convertido en psicópata? ¿Puede un psicópata tener traumas? No sabemos mucho de este hombre como para poder afirmar si nació con psicopatía o si es fruto de los traumas y las vivencias violentas que ha tenido. Sabemos que efectivamente ha tenido eventos muy traumáticos y de carga violenta, que probablemente han estructurado mucho su personalidad. Sabemos también que para sobrevivir ha construido una personalidad muy narcisista, enfocada al poder, la competitividad, el éxito, el estatus, el maquiavelismo, la manipulación, la dominancia. Personalidad que además se ha visto muy reforzada porque le ha dado resultados. Y también sabemos que conforme un trastorno narcisista de la personalidad se va agravando y agravando, va perdiendo por completo la capacidad de empatizar o de sentir culpa, a efectos prácticos termina comportándose como un psicópata. Y por último, respecto al padre, me gustaría hacer mención a este libro que regala a sus hijos y que dice que fue la clave de su éxito. El libro decía algo así como: hoy seré dueño de mi realidad a través de controlar mis emociones y mis pensamientos. Un discurso que está muy de moda hoy en día en redes sociales, estos superhombres que tienen que controlar sus emociones. Pero lo que sabemos desde la psicología es que cuanto más reprimimos y tratamos de anular las emociones, más terminan saliendo por otro lado de manera impulsiva y más terminan controlándonos. Este hombre de cara a la galería es maravilloso, podía controlar sus emociones, pero en casa desde luego sus impulsos sádicos, violentos y sexuales le controlaban a él. Vamos ahora con la madre, Kitty, por supuesto también con una personalidad bastante narcisista. En general es una familia muy narcisista, pero diría que en el caso de ella su personalidad está bastante influida por la de su marido. Fijaos, Joseph la escogió porque para él ella representaba ese sueño americano. Una chica rubia, con buena familia, estudiosa, americana. Juntos construyen ese sueño, esa familia idílica. Y vemos que entonces a Kitty lo que más le importa y lo que ella cree que tiene que cuidar para conservar esa familia son las apariencias. No salgas con esta chica que es de mala familia, esa chica no va a comer de mi vajilla. Voy a hacerme una cirugía plástica para que mi marido vuelva a fijarse en mí. Tengo cita para hacerme un lifting facial. El árbol de Navidad tiene que ser perfecto, aunque luego no nos hablemos. Tiene que ser perfecto, no solo bonito. Sin duda Kitty tiene una fuerte negación con la realidad y sobre todo con su marido. Incapaz de ver que éste hace cosas horribles como serle infiel, pegar a sus hijos, tenerla completamente descuidada. Ella siempre busca chivos expiatorios a los que culpar de las malas conductas de su marido. Literalmente le dice a su terapeuta: mis hijos están intentando robarme al amor de mi vida. Mis hijos me han robado a mi marido, ellos lo han estropeado todo, son parásitos. Mi pobre marido ha tenido que buscarse una amante para evadirse de lo que pasa en casa con mis hijos. Ella misma en la terapia de pareja confiesa que su padre pegaba a su madre y que tendemos a buscar relaciones de pareja similares a lo que hemos visto en casa, aunque en vez de decir que su marido es un maltratador, dice que es muy masculino. Su presencia es muy masculina. Sí.
Pero aunque ella trate de evadirse de la realidad con estas negaciones, con alcohol, con pastillas, ella es profundamente infeliz y trata de quitarse la vida. Podríamos ver a Kitty como una víctima más de Joseph, pero podemos verla también como victimario de sus hijos, siendo cómplice de los abusos de su marido. Por tanto, creo que esta serie nos refleja muy bien cómo en muchas ocasiones la figura de víctima y la figura de culpable, de agresor, de cómplice, no siempre están tan separadas. Vamos ahora con los hermanos. Aviso, estoy explicando lo que podía suceder en la mente de los hermanos Menéndez. No los estoy justificando ni tampoco estoy diciendo que vivir estas experiencias implique ser así o comportarse así. Estamos hablando de cómo ellos en concreto se han configurado, no de psicología en general. Ya hemos realizado una distinción muy importante respecto a las personalidades de cada uno, mientras que Eric, preso de la culpa, del malestar, de los pensamientos de quitarse la vida, termina confesando el crimen al psicólogo. Lo hicimos mi hermano y yo. Lyle es capaz de mentir, de manipular en el juicio e incluso de jactarse de sus habilidades de manipulación. Esta personalidad narcisista psicopática de Lyle versus la personalidad miedosa e introvertida de Eric se relacionan en primer lugar con que el padre hiciera esta identificación discriminatoria con Lyle. Pero este trato diferencial no solamente ha marcado en cómo se han configurado a nivel de personalidad, también ha marcado en cómo cada uno de ellos ha vivido la experiencia traumática de los abusos. Mientras que Lyle en determinado momento le dijo a su padre para allá y este paró, Eric siguió sufriendo estos abusos prácticamente hasta el suceso, a sus 18 años. Y el mismo Eric explica su particular experiencia con los abusos de su padre. Y menos mal que él mismo lo hace, porque explicar esto es algo bastante delicado. Para Eric, estos abusos, aunque horribles, de alguna manera algunos eran de los recuerdos más felices de su infancia, porque eran los únicos momentos en los que se sentía querido por su padre. Mientras que delante de otras personas le hablaba feo y le trataba mal, a solas le decía que le quería y le reforzaba cuando se dejaba abusar. Claro, esto es algo totalmente perverso y manipulador. Sabiendo que tu hijo está completamente falto de tu cariño, tú aprovechas para darle unas migajas cuando abusas de él, de manera que sabes que no va a poder renunciar a ello, porque es la única manera que tiene de acceder a un mínimo parecido a amor de padre. Por tanto, Eric vive esos abusos de una manera ambivalente, y esto se puede entonces trasladar a un conflicto con la propia sexualidad y a un conflicto con su propia masculinidad. Algo que también, por ejemplo, vimos en el análisis de Bebé Reno con Richard Gadd. Al haber vivido estos abusos, en parte con dolor, horror, sufrimiento, trauma, pero al mismo tiempo con afecto, con sentirse atendido, con sentirse visto, se construye ahí un conflicto muy importante. Por eso, cuando a Eric le preguntan si es homosexual, él tiene muchas dificultades para responder, lo oculta, lo niega, trata de relacionarse con mujeres socialmente. Él mismo dice que se siente roto, que no siente que su sexualidad sea suya, algo que él mismo ha construido, sino que ha sido algo invadido, quebrantado. Esto a Lyle, sin embargo, no le sucede, porque él se sentía reconocido, validado, visto por su padre en otros ámbitos fuera de los abusos. De cualquier modo, el trauma que ellos han vivido se manifiesta de formas muy claras. Lyle desde muy pequeño tiene problemas de alopecia. Entrenadores, profesores, padres de amigos afirmaban que ellos tenían pesadillas, muchos síntomas de dolor de cabeza, gastrointestinales, no se dejaban tocar. Y es que en la infancia este tipo de cuestiones suele manifestarse de manera sintomática, a través de síntomas físicos, porque a nivel cognitivo, a nivel emocional, a esas edades es muy difícil de procesar lo que se está viviendo. También esto se refleja en la adolescencia, en esa impulsividad, en esa agresividad, en esa falta de autocontrol, en los actos vandálicos, en el despotismo. El jurado finalmente cree que esto es un acto frío, calculador, de unos hijos ricos que solamente quieren el dinero de sus padres. Pero ¿cuántos hijos quieren el dinero de sus padres y no optan por esta vía, que al fin y al cabo no es inteligente para ellos mismos? Por no hablar de la naturaleza del crimen, de cómo fue realizado. Cuando hay tanto ensañamiento con el rostro, es porque hay un componente muy emocional, muy visceral, de venganza, de querer hacer desaparecer a esa persona. No es algo que haces cuando simplemente quieres terminar con la vida de alguien para obtener un beneficio secundario. Desde luego, ponerse a gastar dinero de esa manera tan excéntrica tras la muerte de los padres no fue una buena idea. No ayudó en absoluto en su imagen ante el jurado. Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que lo único positivo, la única vía de sentirse cuidados que tuvieron por parte de sus padres
fue lo económico, lo material. Es la única manera en la que sus padres han estado presentes de una manera positiva para ellos. Por tanto, ante la ausencia de esos padres, es comprensible que se busque llenar con dinero. En fin, hay muchas cosas que analizar en toda esta historia y veo que el vídeo se me está quedando muy largo, pero me quedo tranquila porque como pronto saldrá el documental podremos comentar diferentes cuestiones. Si te gustaría que hablara de alguna cuestión que no he hablado en el vídeo, como por ejemplo el tema de la confidencialidad del psicólogo, de su mala praxis, déjamelo en comentarios y me lo apunto para el siguiente análisis. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Si tienes un teléfono móvil y 3 horas al mes, enhorabuena, ya puedes aprender psicología y es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu vida. Soy Claudia Nicolasa, soy psicóloga y he creado una academia online donde ya más de 1000 alumnos han comprobado lo útil y divertido que es conocer cómo funciona su mente. Están adquiriendo herramientas prácticas, mejorando sus relaciones y creando vínculos nuevos con personas con sus mismos intereses, aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y es que la psicología no solo sirve para resolver problemas, sino para alcanzar nuestra mejor versión, complementar tu formación, mejorar en tu trabajo, elegir mejor pareja, gestionar bien esa relación, analizar el lenguaje no verbal y saber leer a las personas, gestionar tus emociones, mejorar tu productividad, organizarte mejor. Las clases y el contenido están muy bien seleccionados y planificados para que tú aprendas lo que realmente necesitas aprender. Nada de contenido de relleno, vamos al grano. Si no te sobra el tiempo, no te preocupes. Yo también soy una persona ocupada y por ello hemos diseñado un sistema por el cual solo necesitas 3 horas al mes para seguir el ritmo de las clases. Puedes asistir en directo con tus compañeros o puedes verlas en tu ordenador o en tu teléfono móvil donde y cuando quieras. Cuando vas en el metro, mientras cocinas, cuando estás paseando a tu perro, en cualquier momento puedes aprovechar para verte esa clase. Y es que dividimos las clases en partes de 15 minutos, indicándote de qué se habla en concreto en cada fragmento. Así que es realmente cómodo, como ver un vídeo en YouTube o escucharte un podcast. Verás que la comunidad que estamos creando es realmente preciosa. Nuestros alumnos te lo cuentan. La calidad de la formación es ideal y realmente es un precio que yo volvería a pagar encantadísima. Recomendaría mucho a cualquiera apuntarse, que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, tanto profesional como personal. Es muy dinámico, todo el contenido está constantemente actualizándose, el equipo de profesores son muy profesionales, saben mucho de los temas que tratan, son muy cercanos. Luego a nivel personal para trabajo, toda la parte de la asignatura de psicología de empresa también te puede aportar muchas cosas para organización personal, para aprender a enfrentarte a diferentes situaciones y en general para saciar curiosidad. La típica causa o razón que alguien te puede dar para no apuntarse es que no tiene tiempo y la academia te ofrece muchas facilidades. Tienes una aplicación además que la puedes tener en el móvil y escucharla por fragmentos de 15 minutos, como si fuese un podcast cuando te das un paseo. Creo que una persona que tiene poco tiempo puede seguir el ritmo de la academia porque suelen separar las clases en vídeos cortitos y son muy amenos de ver. Los profesores lo hacen de una manera muy dinámica y es muy entretenido. El precio la verdad está súper bien. Yo por ejemplo tengo la cuota de 1 año, que la verdad sale mucho mejor de precio. La verdad es que para lo que incluye el conocimiento, el autoconocerte a ti, a los demás, la psicología, la verdad es que es una cosa que es apasionante y creo que está bastante bien. Yo creo que la inversión es muy buena, ya que el valor de lo que te dan supera con creces el precio. Me parece bastante económico porque abarca todas esas clases, abarca todo el contenido, que es muy amplio, por un precio muy económico. Aparte de que te dan muchos conocimientos que te pueden servir tanto para tu entorno laboral como para tu entorno personal, aquí en la academia yo he conocido a gente muy bonita y con las que tengo muchas cosas en común. Yo no conocía a ninguna de las personas que estaban en Mindhand, nada más he llegado a este evento, he podido conocer a un grupito de chicas súper majas, súper adorables, no nos hemos separado en todo el día. Yo considero que es una magnífica inversión porque encuentras a personas que creo que es algo muy complicado con intereses similares. Te he conocido a ella.